yo tengo una duda con respecto a la actividad 3, Sí. que sí tenemos que, digamos, es que ahí dice que debemos asociar los compuestos con las moléculas que nosotros creamos, Ajá. ¿cierto? Entonces, o sea, es nada más eso, bueno, y que aparezca la geometría de dominio de electrones y la molecular. Y no hay que hacer en el cuaderno, digamos, la estructura de Lewis para cada compuesto, porque no, No, ¿verdad? no, no es necesario porque ya el simulador se las está dando. Entonces realmente no necesitan dibujarle ni hacer nada adicional. Con que ustedes saquen cuál es la estructura y la información que se les solicita, que viene del mismo simulador, todo normal. Gracias. Ok. Profe, una pregunta. Para el Bien. trabajo final, el video, ¿tienen que salir, digamos, nuestros rostros o puede ser como con una presentación de PowerPoint o cómo Lo es? más recomendable es que se graben. Si Ah, se ok. pueden grabar ustedes, mejor. Pero yo entiendo que si ustedes tienen algún tipo de problema con cámara, ¿verdad? No tienen una cámara adecuada para grabar o lo que sea, pues no hay problema si lo hacen solamente audio. O si no se sienten muy cómodos grabándose, pues también lo pueden hacer solo con audio. Pero, pero es un buen ejercicio que se graben porque bueno, ya para todo lo que queda de la carrera, ustedes tienen que acostumbrarse a comenzar a presentar investigaciones que ustedes realizan. Entonces, es un ejercicio que no está de más. Pero sí, en el caso de que tengan algún problema, pueden hacerlo con solo audio. Eso sí, me lo comunican, me lo ponen por WhatsApp o me mandan un correo, nada más. Eso sería, Mariana. Está bien, gracias. Ok. ¿Qué más, chicos? Profe, otras dos preguntas. ¿El azufre siempre se expande o es solo a veces? El azufre se expande si lo ocupa. O bueno, no si él lo ocupa, más bien si los átomos que están alrededor lo ocupan. Pero no siempre. Puede que el azufre tenga su octeto con 8, no hay ningún problema. Por ejemplo, en el sulfuro de hidrógeno, el azufre tiene 8 electrones en su capa de valencia sin ningún problema, o puede que expanda el octeto, dependiendo de lo que ocupen las demás moléculas que están a su alrededor. Okay, pero boro y berilio siempre van a aparecer como octetos incompletos. Eso sí, borio y berilio siempre con octetos incompletos. Y si todos los gases nobles se expanden o solo xenón. Todos los gases nobles, no, solamente xenón, solamente xenón. Y es el único que de hecho vamos a encontrar que hace enlaces covalentes. Todos los demás forman enlaces. Sería. Ok. Ok, ¿más dudas, chicos? Antes de comenzar. Ok. Está bien, entonces vamos directo al tema de hoy, que sería la unidad 9. Y acá vamos a hablar de fuerzas intermoleculares. Okay. Ok, chicos, nosotros en el tema anterior estuvimos hablando con detalle sobre los enlaces químicos. Entonces ahí en enlace químico estuvimos hablando indirectamente de un tipo de fuerza que se forma entre los átomos, que es las fuerzas intramoleculares. Es otro nombre que le damos a los enlaces químicos. Lo llamamos intramolecular. Intra viene de adentro y molecular viene de molécula. Entonces, intramolecular quiere decir que son las fuerzas de interacción que están dentro de las moléculas. ¿Sí pueden ver la presentación, chicos? Sí, Ok. sí. Entonces, en el enlace químico hablamos de las fuerzas que están dentro de las moléculas. Aquí vamos a hablar
de las fuerzas intermoleculares. Inter quiere decir entre. Entonces, cuando decimos intermolecular, quiere decir las fuerzas que hay entre las moléculas. Básicamente, en el capítulo anterior vimos la fuerza de interacción dentro de la molécula. Ahora vamos a ver la fuerza de interacción por fuera de la molécula. Entonces, la definición básica de las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción que ocurren entre moléculas, como su nombre lo indica. Y son muy importantes porque son específicamente las que definen las características de los estados de la materia. Vamos a repasar un poco la información que habíamos dicho al principio del curso sobre estados de la materia. Un poco de gases, un poco de líquidos, un poco de sólidos. Bueno, resulta que esas características son debidas a las fuerzas intermoleculares. Entonces, lo que vemos ahí en pantalla es un ejemplo de una fuerza intermolecular. Tenemos una molécula de ácido clorhídrico a la izquierda y otra molécula de ácido clorhídrico a la derecha. Estas moléculas vecinas se van a acercar y van a formar interacciones entre ellas. Esta interacción, que es fuerzas intermoleculares, son las que van a definir las características que va a tener macroscópicamente la sustancia, en términos de si es un sólido, si es un líquido, si es un gas y cómo se va a comportar ese sólido, ese líquido o ese gas. Entonces, vemos que estas fuerzas intermoleculares son importantísimas para definir las características que tiene la materia, aunque no estén involucradas directamente en reacciones químicas. Como les decía, fuerzas intermoleculares quiere decir entre moléculas. Intramoleculares quiere decir enlace químico, que están dentro de las moléculas. Entonces, ahí podemos tener una comparación entre las fuerzas inter y intramoleculares que tiene el ácido clorhídrico. Vemos en la molécula de la izquierda que está señalado el enlace químico. Eso es una fuerza intramolecular, específicamente de tipo covalente, porque tenemos hidrógeno unido con cloro, son dos no metales diferentes unidos entre sí. Eso nos da una interacción que es covalente. Y de hecho sería covalente de tipo polar, porque son dos elementos distintos. Y vemos que en el centro tenemos unos puntitos rojos que denotan que ahí hay una interacción también entre moléculas vecinas, que es la fuerza intermolecular. Algo muy importante, observen que la figura nos dice que la fuerza intramolecular es más fuerte que la fuerza intermolecular. Esto se va a cumplir para todos los tipos de fuerzas intermoleculares que vamos a ver en el capítulo de hoy. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas intramoleculares. Un enlace químico siempre va a ser más fuerte que la interacción que puedan tener dos moléculas vecinas. Este es el motivo por el cual el ácido clorhídrico se mantiene como ácido clorhídrico y el hidrógeno simplemente no se separa del cloro de manera espontánea porque sí. Esa fuerza de interacción es bastante intensa. Sin embargo, nosotros sí podemos tomar una molécula de ácido clorhídrico y separarla de otra molécula de ácido clorhídrico. De hecho, cuando hay cambios de fase, por ejemplo, si tenemos ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico se empieza a evaporar, ahí lo que está ocurriendo es que hay un cierto número de moléculas de ácido clorhídrico que se están alejando en forma de gas de las otras moléculas que quedan en forma líquida. Entonces, siempre es más fácil separar moléculas vecinas que átomos que están unidos por un enlace químico, porque la interacción del enlace, la intramolecular, siempre es más fuerte que la intermolecular. Eso también va a depender de varias características, como por ejemplo la cantidad de moléculas que tengamos, el tamaño, la polaridad, todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, vamos a comenzar retomando un poco las propiedades físicas que tiene la materia. Regálenme un segundo, chicos. Ok, ya volví, chicos, disculpen. Ahora sí, vamos a repasar algunas de las características que vimos sobre los estados de la materia. Esto es lo que habíamos conversado al principio de la clase sobre gases, líquidos y sólidos. Sabemos que, por ejemplo, los sólidos son sustancias que tienen una forma definida. En términos de forma, la forma no va a cambiar a menos de que se aplique algún tipo de acción que cambie la forma del sólido.
y también su volumen se va a mantener constante en el caso de los sólidos. En el caso de los líquidos, ellos pueden adoptar diferentes formas. Sin embargo, su volumen va a ser constante. Esta era una característica que compartían con el sólido. Finalmente, el gas es el estado que tiene más libertad de movimiento, entonces no mantiene una forma, sino que toma la forma del recipiente que lo contiene, y además el volumen también es variable. Podemos comprimir un gas o podemos expandirlo. Entonces, estas características que ya habíamos discutido en el curso se deben a las fuerzas intermoleculares. El caso más particular es el de los gases. Resulta que los gases se comportan muy diferentemente a los líquidos y a los sólidos en términos de fuerzas intermoleculares. Los gases, recordemos que están formados por partículas que tienen mucha libertad de movimiento y que están muy separadas unas de otras. De hecho, prácticamente decimos que en el caso de los gases, las fuerzas intermoleculares son despreciables, son muy poco significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que las moléculas están tan separadas que no forman interacción entre ellas. Como están muy lejos, realmente no hay interacción entre moléculas vecinas. Entonces, en el gas, prácticamente que podemos decir que no hay fuerzas intermoleculares. De hecho, en el curso de Química 2, vamos a empezar con un aspecto importante sobre los gases, porque en Química 1 casi no hemos estudiado los gases, pero en Química 2 se va a desarrollar todo un capítulo dedicado a los gases y a lo que llamamos la ley de los gases ideales. Y esta ley de los gases ideales se llama así ideal, porque supone que estas partículas de gas son prácticamente que moléculas independientes y no hay interacción entre ellas. Van a haber algunas condiciones, sobre todo si bajamos mucho la temperatura de los gases, donde las partículas, como ya empiezan a tener menos movimiento, empiezan a interactuar entre sí. En ese punto decimos que el gas deja de ser un gas ideal y se vuelve un gas no ideal. Pero bueno, ya eso son discusiones que trabajaremos más tarde. Lo importante es que aquí el gas es una sustancia donde las fuerzas intermoleculares son despreciables. Aquí las fuerzas intermoleculares no intervienen en las características del estado, cosa que va a ser diferente en el caso de los líquidos y los sólidos. Ya cuando tenemos líquidos y sólidos, estas partículas tienen una menor libertad de movimiento y están más cerca. Entonces aquí la interacción entre vecinos sí es muy importante. En el caso de los líquidos, si bien la forma es variable, el volumen no cambia. Entonces las moléculas siempre están destinadas a estar interaccionando dentro de un cierto espacio. Y en el sólido definitivamente no hay nada que hacer. Las partículas están en una red bien ordenada donde tienen que estar interactuando unas con otras. Entonces aquí vamos a ver que esas características de compresibilidad, de volumen, de forma, todas están relacionadas con las fuerzas intermoleculares. Vamos a ver ahora una figura. Ahí tenemos una figura donde tenemos comparado un gas, un líquido y un sólido. Todos estos son elementos halogenados que se encuentran en diferentes estados de la materia. Por ejemplo, el cloro a temperatura ambiente es un gas, el bromo a temperatura ambiente es un líquido y el yodo a temperatura ambiente es un sólido. Observen, interesante, el yodo es un sólido que no es brillante, entonces podemos catalogarlo directamente. Vamos a saber que eso no es un sólido metálico, como la mayor parte de los elementos de la tabla periódica, sino que es un sólido covalente, porque no tiene brillo, sino que es un sólido opaco. Entonces ahí tenemos tres comparaciones de estas moléculas. Y vemos ahí también un cuadrito que representa las moléculas que tenemos en el sistema. Vemos que en el cloro tenemos dos moléculas que están tranquilas, prácticamente están independientes, no se tocan las unas a las otras, casi como no tener vecinos. En el caso del bromo, bueno, ya tenemos unas cuantas moléculas más alrededor con las que tenemos que hacer interacción. Y finalmente, en el caso del yodo, vemos que ahí estamos formando una red en estado sólido. Entonces, obligatoriamente ahí las especies están interaccionando unas con otras porque están muy juntas y están formando un arreglo ordenado. Entonces, lo primero que vamos a ver en este caso es que las fuerzas intermoleculares explican los volúmenes constantes que tienen los líquidos y los sólidos.
Estos dos sistemas tienen volumen constante porque las fuerzas intermoleculares evitan que las partículas se salgan de ese volumen. Entonces, a pesar de que son fuerzas que en algunos casos consideramos débiles, en algunos casos las fuerzas intermoleculares pueden ser muy fuertes. Entonces, esas mismas fuerzas intermoleculares hacen que las partículas se mantengan en una sola posición, sobre todo en el caso del sólido. En el caso del líquido va a haber movimiento, pero ese movimiento va a estar restringido hasta cierto punto. Entonces, no vamos a perder en ningún punto el volumen porque las partículas siempre van a ser vecinas entre sí. Siempre están unidas por esas fuerzas intermoleculares. Entonces, esa unión es lo que nos permite identificar que los sólidos y los líquidos mantienen un volumen constante. ¿Por qué el líquido? Eso sí, tiene libertad de movimiento y el sólido no. Bueno, eso es porque vamos a encontrar que las fuerzas intermoleculares aumentan hacia el lado de los sólidos. Es decir, tenemos las menores fuerzas intermoleculares en los gases y las mayores fuerzas intermoleculares en los sólidos. Eso tiene mucho sentido porque entre más cerca estén las moléculas, lógicamente más interacción van a tener entre sí. Entonces, los sólidos siempre tienen las mayores fuerzas intermoleculares, mientras que los líquidos tienen un valor relativamente alto todavía, pero no tan alto como el sólido. Y en el caso del gas, prácticamente no vamos a ver interacción en ese estado. Ok, chicos, preguntas hasta ahí. Aquí estamos nada más tratando de explicar algunas cosas que ya habíamos discutido previamente. Okay, todo en orden. Sí, profe. Ok. Vamos a ver ahora este cuadro. Seguimos hablando un poco de fuerzas intermoleculares y las propiedades de los estados de la materia. Aquí vamos a observar un detalle interesante con los puntos de fusión y los puntos de ebullición. Resulta que los puntos de fusión y ebullición de las sustancias químicas dependen de las fuerzas intermoleculares. Recordemos que en un proceso de fusión, un proceso de ebullición, no estamos rompiendo ningún tipo de enlace. Es decir, el agua como estado sólido puede derretirse y pasar a estado líquido y luego evaporarse y pasar a estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Entonces, en los procesos de ebullición y fusión no hay rompimiento de enlaces, solamente hay cambios físicos de la materia. Y ese cambio físico se da porque una molécula pasó del estado líquido y se separó de sus vecinos y pasó al estado gaseoso. O una molécula que estaba en estado sólido se separó de sus vecinos y pasó a estado líquido. Entonces, vamos a ver que entre mayor interacción haya entre vecinos, pues los puntos de fusión y ebullición van a ser mayores. Entonces ahí tenemos algunos tipos de sólidos, para tomarlo como ejemplo. Y vemos que hay sólidos como por ejemplo el diamante, que sabemos que es una de las sustancias más duras que existe en la naturaleza, que tiene puntos de fusión de, 3800 Kelvin y puntos de ebullición de 4300 Kelvin. Entonces tenemos puntos de ebullición muy altos. Vemos que un compuesto metálico también tiene puntos de ebullición altísimos, 1560 grados Kelvin y 2742 grados Kelvin para la ebullición. Igual vemos con un enlace de un sólido iónico, 1118 Kelvin por un lado y 1949 Kelvin por otro lado. Si lo comparamos con otras sustancias que están en estado líquido, por ejemplo el nitrógeno que puede estar en estado líquido, el cloruro de hidrógeno que también puede estar en estado líquido y el fluoruro de hidrógeno que también puede estar en estado líquido, vemos que sus puntos de ebullición y puntos de fusión son mucho más bajos que en el caso de los sólidos. Entonces, entre mayor interacción haya entre las especies, entre más fuerzas intermoleculares, mayores van a ser esos puntos de ebullición y puntos de fusión. Entonces ahí también tenemos otro aspecto interesante de los estados de la materia que lo explican las fuerzas intermoleculares. Vamos a ver que esos puntos de fusión y ebullición también pueden variar con otras condiciones que vamos a ir discutiendo más adelante para estas sustancias. Pero de momento entonces tenemos que entre más cerca y más unidas estén las partículas, pues mayores fuerzas de interacción van a tener. Por ahí les pongo un recordatorio de algo que habíamos hablado cuando trabajamos el tema 4, si no me equivoco, que hablamos de reacciones en disolución acuosa. Aquí, en reacciones en disolución acuosa habíamos hablado un poco de sólidos, sobre todo sólidos iónicos cristalinos, y ya habíamos establecido que realmente los sólidos están formados por redes de partículas. Podemos tener
redes de sólidos metálicos, por ejemplo, la que tenemos en la esquina superior izquierda, que es una red de átomos metálicos, en este caso de cobre y de hierro. Simplemente tenemos una serie de átomos metálicos que están ordenados en la forma de una red, que forma algo similar a un cubo, en este caso. El sólido iónico también tiene una condición parecida, la red covalente también, y los sólidos moleculares. Lo importante de observar aquí es que cada uno forma una red a su manera. Vemos que los sólidos iónicos son un poquito distintos de los moleculares, por ejemplo, pero en términos generales, en términos globales, vemos que la red se mantiene. Entonces, recordemos que los sólidos siempre tienen ese tipo de estructuras donde todas las partículas están fuertemente unidas y están interaccionando muy cerca unas de otras. Entonces, en el estado sólido siempre vamos a tener las fuerzas intermoleculares más importantes. Ahora, existen diversos tipos de fuerzas intermoleculares. Nosotros vamos a centrarnos en dos grandes familias, dos grandes categorías. Por un lado vamos a hablar de las llamadas fuerzas de Van der Waals. Ese Waals se pronuncia como si la W fuera una V, porque es un apellido alemán y los alemanes pronuncian esa W como una V. Entonces, generalmente se le llama fuerzas de Van der Waals, no Waals. Y por el otro lado vamos a tener las fuerzas de tipo electrostático. La diferencia entre estas dos es que las fuerzas de Van der Waals no implican cargas eléctricas. Mientras que las fuerzas electrostáticas, como su nombre lo dice, ya lo hemos discutido en el curso, implica la presencia de cargas eléctricas. Entonces, existen 4 tipos de fuerzas de Van der Waals. Tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, las fuerzas de dispersión, las fuerzas dipolo-dipolo inducido, que son distintas a las primeras, y los puentes de hidrógeno. Mientras que por el lado de las fuerzas electrostáticas vamos a tener 2 tipos, que son las más comunes, fuerzas ion-dipolo y fuerzas ion-dipolo inducido. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos escenarios para ir entendiendo los tipos de fuerzas intermoleculares que podemos encontrar según el tipo de materia. Comenzamos con el primer tipo, que son las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Se puede ver un toque? Devolverme. Listo. Entonces, el primer tipo de fuerza, las fuerzas ion-dipolo. Acá en este caso, lo que tenemos es un tipo de fuerza que ocurre entre moléculas que son polares. Básicamente cuando tenemos sustancias que son covalentes polares. Recordemos que este tipo de fuerza, dipolo-dipolo, no involucra iones. Entonces no vamos a ver iones de por medio. Es un tipo de fuerza que se da solamente entre sustancias que son moléculas covalentes polares. Entonces recordemos un poco lo que habíamos hablado en enlace químico. Una molécula que es polar es aquella molécula que tiene un extremo de la molécula con una carga negativa y un extremo con una carga positiva, por diferencias de electronegatividad. Entonces, eso es lo que vamos a ver normalmente en este tipo de moléculas. Hemos discutido, por ejemplo, el ácido clorhídrico, es una molécula que tiene polaridad, el agua es una molécula que tiene polaridad, el sulfuro hidrógeno, por ejemplo, es una molécula con polaridad. Esas son algunas de las que hemos mencionado. Entonces, en las fuerzas dipolo-dipolo, lo que observamos es que las moléculas se van a ordenar de manera que el polo negativo de una molécula interaccione con el polo positivo de otra. Aquí tenemos un ejemplo de un sólido metálico que es el CH3CN, se le llama también cianuro de metilo. Esta especie tiene un extremo que va a estar aquí dibujado en azul, con un átomo de nitrógeno que es electronegativo. Y de este lado tenemos esta sección que tiene estas 2 bolitas que son 2 átomos de hidrógeno. En realidad deberíamos ver 3 por ahí, pero bueno. Es por la tridimensionalidad de la imagen. Ahí tendríamos 3 bolitas blancas que son los 3 átomos de hidrógeno unidos a este átomo de carbono. Entonces tenemos extremo positivo, como lo podemos ver aquí en la molécula, en los átomos de hidrógeno, y extremo negativo en el átomo de nitrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Esta molécula se encuentra un vecino, el vecino tiene un extremo negativo y un extremo positivo, entonces se acomodan
de forma que puedan hacer interacción positivo o negativo entre los dos polos que tiene cada molécula. Entonces aquí van a ver que esta colita negativa de este lado interacciona con esta cabeza positiva. Aquí tenemos otra cola con otra cabeza, una cabeza aquí con una cola. En fin, vemos que ahí la interacción es entre el sector negativo, azul, con los sectores positivos donde tenemos los átomos de hidrógeno. Les recuerdo, el sector negativo es el átomo de nitrógeno porque es el átomo electronegativo y los átomos de hidrógeno son más electropositivos. Entonces, tenemos una división y una menor polaridad. Entonces, ellas se acomodan y se ordenan. En este caso, esto es un sólido. El cianuro de metilio, en este caso lo tenemos sólido y aquí lo tenemos como un líquido. ¿Qué diferencia observan ahí entre el sólido y el líquido, chicos? La distancia entre cada una. La distancia, bueno, la distancia es un detalle, ¿sí? Y que Estas moléculas están un poco más distanciadas unas de otras. Eso es de esperarse, claro, porque es un líquido. Entonces, ya las moléculas pueden moverse con una mayor libertad. Entonces, es de esperarse que se puedan distanciar un poquito unas de otras. y no están tan ordenadas como las del sólido. Ya no están tan ordenadas como las del sólido. Ahora, las cabezas y las colas, bueno, ya no están tan orientadas unas con otras. ¿Y qué está generando eso? Observen, hay unas líneas azules que hay de camino. Profe, que hay dos que se están repelando. Exacto. Que hay algunos que se están repelando. Exacto. Entonces, en el sólido, vemos que todas las interacciones son prácticamente interacciones positivas, porque el sólido se puede acomodar en una forma de red donde quede negativo, positivo, y no haya ningún problema. Pero en el líquido, al tener más libertad de movimiento, observen que aquí estas colas negativas de estas formas quedaron todas orientadas en la misma dirección. Entonces aquí se va a generar una pequeña repulsión. ¿Qué va a hacer esa repulsión? Si hay repulsión, entonces las moléculas se alejan un poquito unas de otras. Y eso genera que entonces, entre más se alejen las moléculas, pues van a bajar un poquito las fuerzas intermoleculares. Entonces, vamos a ver que podemos tener la misma sustancia, pero en estado sólido, las partículas siguen teniendo mayores fuerzas intermoleculares que en el estado líquido. Porque en el estado líquido, al tener un poco más de factor de desorden, entonces ya podemos encontrar repulsión entre partes negativas y partes positivas. Aquí lo vemos más claro con estas colas negativas, pero por aquí también podemos observar que aquí tenemos unas cabezas positivas orientadas entre sí. Entonces eso también está generando una cierta repulsión que hace un efecto en cadena y hace que el líquido se aleje cada vez más. Entonces, vemos que en este caso las fuerzas dipolo-dipolo igual se mantiene, que las fuerzas en estado sólido son más fuertes que las fuerzas en estado líquido. ¿Dudas por ahí, chicos? ¿Estamos bien? Ok. Pasamos al segundo tipo de fuerza, fuerza ion-dipolo. Ya sabemos lo que es un dipolo, es una molécula que tiene polaridad. Ahora, también ya sabemos que es un ion. Un ion es una especie con carga positiva, puede ser un ion positivo o un ion negativo. Entonces, una fuerza ion-dipolo, su nombre lo dice, es la fuerza que se genera entre un ion y una molécula polar. Tenemos dos ejemplos. Esas moléculas que tenemos con un centro rojo y dos átomos blancos son moléculas de agua. Entonces tenemos ahí estas sustancias polares que son moléculas de agua y tenemos un anión, por ejemplo, por acá y un catión, por ejemplo, por acá. En la molécula de agua, el oxígeno, que es el átomo electronegativo, tiene la sección más negativa de la molécula y los átomos de hidrógeno tienen la sección positiva. Entonces, un anión hace que las moléculas de agua se orienten utilizando sus átomos de hidrógeno. Mientras que el sodio hace que las moléculas de agua se orienten utilizando sus partes negativas, sus átomos de oxígeno. Entonces, dependiendo del tipo de anión, así también va a ser el tipo de polo que se utiliza para la interacción. Ahora, chicos, esta interacción, anión con agua, catión con agua, ¿les recuerda algún tipo de proceso que hablamos en el curso? Cuando hablamos de reacciones en disolución acuosa. Sí, cuando una molécula se hidrata.
Exactamente. Esto es básicamente un proceso de hidratación de la molécula. Recordemos, hidratación es el proceso en el que un compuesto se disuelve en agua, se separa en cationes y aniones, y esos cationes y aniones, con su fuerza de atracción, se rodean de moléculas de agua. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo acá. Entonces, también podríamos esperar que esta interacción se vuelva más fuerte si tenemos cationes y aniones de mayor o menor carga. Entre mayor sea el número de la carga, por ejemplo, podemos pensar en vez de sodio más 1 en magnesio más 2, aluminio más 3, y en vez de cloro, por ejemplo, azufre menos 2, por ejemplo, nitrógeno menos 3. Entre mayor sea, o entre más positiva y más negativa sea la carga del anión o el catión, entonces se va a rodear de una mayor cantidad de moléculas de agua y la fuerza de interacción ion-dipolo va a ser mayor. Este es un tipo de interacción más fuerte que la anterior. Vimos que las fuerzas dipolo-dipolo realmente ocurren entre moléculas que tienen una cierta polaridad, pero no es tan fuerte la atracción como si tenemos una especie con carga eléctrica. Entonces, los iones y su interacción ion-dipolo es más fuerte que la interacción dipolo-dipolo. Entonces, si vamos a este tipo de interacción, bueno, va a ser más difícil separar a esas moléculas vecinas que en el caso de una fuerza de tipo dipolo-dipolo. Entonces, tenemos el segundo tipo de fuerza. El tercer tipo de fuerzas lo llamamos las fuerzas de dispersión. Ya vimos el escenario de moléculas polares, vimos lo que pasa si tenemos un ion y una molécula polar. Vamos ahora al caso de las especies no polares. Esto es lo que ocurre con moléculas que no tienen polaridad. Y se les llama fuerzas de dispersión, o también el nombre pues más ordenado es fuerzas de momento dipolar instantáneo. Y esta fuerza de momento dipolar instantáneo está muy relacionado con conceptos de mecánica cuántica que ya discutimos. Entonces, imagínense que tenemos a nuestra partícula, nuestra molécula, y esa molécula no tiene polaridad. Entonces, va a estar a la par de una molécula que tampoco tiene polaridad. Realmente no hay nada que haga que un vecino se traiga al otro. No tienen nada en común. Entonces, realmente esas moléculas, pues tienen el tipo de interacción más débil que vamos a encontrar. La fuerza de dispersión es la fuerza intermolecular más débil que vamos a encontrar entre moléculas. Porque realmente ahí no hay ningún tipo de fuerza directa que haga que se atraiga. Sin embargo, ocurre un fenómeno interesante. Imagínense que tenemos aquí nuestros átomos de A y de B. Resulta que estos átomos de A y de B, observen que de la primera imagen a la izquierda y en la parte de arriba a la imagen que está en la parte de arriba en el centro, los electrones se movieron. Sabemos que los electrones de la nube se mueven constantemente. Entonces, por cuestiones de probabilidad, siempre existe la probabilidad de que en algún punto de ese movimiento los electrones estén en un solo lado de la nube. Por ejemplo, en este caso vemos que aquí, luego de unos cuantos movimientos, los electrones del átomo B se ordenaron acá a la izquierda. Entonces, resulta que si este átomo de B está muy cerca de un átomo A, al unirse estos dos electrones en este lado de la molécula, va a generar que estos electrones se sientan ligeramente repelidos. Entonces, de manera natural, estos electrones que se ubicaron aquí repelieron a estos electrones y de alguna manera hicieron que se movieran al otro extremo de la molécula para evitar repulsión. Entonces, a esto que ocurre aquí, lo podemos representar de esta manera, como vemos abajo. Cuando estos electrones se ubicaron acá de este lado, hicieron que el átomo B tuviera una carga negativa, ligeramente más negativa en el extremo izquierdo, y eso obligó a los electrones de la molécula vecina a alejarse hacia el extremo izquierdo de su molécula, dejando también una división de cargas. Entonces, por cuestiones probabilísticas, es posible que dentro de la nube electrónica los electrones generen un polo negativo y un polo positivo.
Se le llama momento dipolar instantáneo porque el detalle es que esta fuerza intermolecular dura un instante. Porque los electrones se movieron a ese extremo y luego se volvieron a mover a otro lugar. Entonces, son interacciones que duran muy corto tiempo. Es una interacción positivo o negativo, sí, se forma. Hay cierta interacción entre las moléculas, pero es instantánea. Es un momento nada más. Por eso es que es una fuerza tan débil, porque realmente no hay algo que las mantenga en esa posición durante un tiempo lo suficientemente considerable como para que las moléculas se sientan fuertemente atraídas. Entonces, esto se le llama un momento dipolar instantáneo. También se le suele llamar momento dipolar inducido, porque podemos observar que la molécula B, al ordenar sus electrones en cierta posición, induce a que el átomo A cambie también su polaridad. Entonces se le puede llamar momento dipolar instantáneo, momento dipolar inducido. Como les digo, esto es una interacción clave en las especies no polares. Sin embargo, podríamos considerar que todas las especies químicas tienen fuerzas de dispersión, por lo menos. ¿Por qué? Porque todas las moléculas son propensas a que existan estos movimientos de electrones. Claro, en una molécula polar, pues no va a ser significativo ese incremento en la fuerza de dispersión por un dipolo momentáneo. Pero es importante considerar que todas las moléculas tienen la capacidad de experimentar fuerzas de dispersión, porque en todas las moléculas los electrones se están moviendo constantemente. Entonces, por cuestiones de probabilidad, es muy posible que todos los electrones estén en un solo lugar de la nube, en un punto, y que eso empuje a los electrones de una molécula vecina a una cierta posición. Ok, chicos, tal vez este es el tipo de fuerza de dispersión, de fuerza intermolecular que es un poquito más difícil de abordar. Entonces, consultas con esta parte. Importante, lo importante que tienen que recordar acá es, son momentáneos, nada más. Existieron, dejaron de existir. Por eso es que son tan débiles las sustancias que tienen fuerzas de dispersión entre sus moléculas. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos comenzar a, por ejemplo, comparar una sustancia como, por ejemplo, el metano, que sabemos que el metano es un gas. Y lo podemos comparar con el agua, que es un líquido. ¿Por qué el metano es un gas y por qué el agua es un líquido? Bueno, el agua es un líquido porque tiene fuerzas de tipo dipolo-dipolo, que hacen que las moléculas estén relativamente interaccionando unas con otras. Entonces, no es tan fácil para una molécula pasar de líquido a gas. Sin embargo, el metano es una sustancia que no tiene ningún tipo de interacción que tenga amarradas a las moléculas vecinas unas con otras. Lo único que hay son momentos dipolares instantáneos. Entonces, realmente no hay nada que mantenga unidas con fuerzas las moléculas. Entonces, fácilmente se separan y se vuelven un gas, donde cada molécula está viviendo su vida de forma independiente. Entonces, esto nos ayuda también a explicar los cambios en los estados de la materia. Un detalle interesante, eso sí, de las fuerzas de dispersión. Las fuerzas de dispersión aumentan conforme aumenta la masa de las especies. Básicamente, si tenemos moléculas más grandes, bueno, es mayor la posibilidad de que interaccionen con una vecina en un momento dipolar instantáneo. Entonces, conforme más masa tengamos, mayores son las fuerzas de dispersión que sufre la molécula. Entonces, podemos ver elementos pequeños, como el nitrógeno, que tiene una masa atómica de 7, por ejemplo, y lo comparamos con el flúor, que tiene una masa atómica de 9. Entonces, ese pequeño incremento de masa atómica, ya el átomo es más grande, eso hace que la molécula de difluoruro sea más grande, entonces las interacciones pues también son mayores. Igual vemos qué pasa con el argón, con el cloro. Aquí lo que estamos haciendo es aumentando el tamaño de las especies. Pasamos por argón, pasamos por... bueno, perdón chicos, ahí lo que tenemos es neón. Neón tiene 10 de masa atómica y flúor tiene 9, pero son 2 átomos de flúor, entonces tiene 18 de masa atómica. Entonces, igual, conforme aumenta la masa atómica, también van a ir aumentando
las masas de las especies. Lo mismo ocurre con argón y cloro, lo mismo ocurre con criptón y bromo, y lo mismo ocurre al final con xenón y yodo. Y vean que conforme bajamos en la tabla periódica, los átomos se vuelven más grandes, las especies adquieren más masa, y entonces las fuerzas de dispersión se vuelven más grandes. Entonces, observen qué interesante. Vean que el cloro era un gas, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido. Entonces, esa fuerza de dispersión es cierto, es muy débil, pero si el átomo es lo suficientemente grande, podemos llegar a formar inclusive un sólido, como el yodo. Entonces, ahí las fuerzas de dispersión, es cierto, son las más débiles, pero ya con el aumento de masa son lo suficientemente grandes como para mantener al yodo en estado sólido. Ya por lo menos hay algo llamativo ahí para el sólido en estado sólido. Como tiene una gran masa, entonces las fuerzas de dispersión son más intensas. Y el bromo está ahí en un estado intermedio entre cloro y yodo. Eso sí, eso ustedes lo van a ver también el próximo semestre en el laboratorio, cuando lleven orgánica también laboratorio. Van a ver que el yodo igual es un sólido que tiene una propiedad importante, que es que se sublima. Es un sólido que pasa fácilmente de estado sólido a estado gaseoso. Entonces, si bien es un sólido, todo muy bien, es un sólido que fácilmente también podemos separar sus moléculas. Tampoco es para tanto la fuerza de dispersión que generó ahí como estado sólido. Pero bueno, son algunos detalles interesantes de estas fuerzas de dispersión. También, esto se aplica sobre todo para fuerzas de dispersión, pero en realidad todas las fuerzas intermoleculares trabajan igual. Entre mayor masa, mayor va a ser la fuerza intermolecular. Entonces esto lo podemos aplicar para las fuerzas dipolo-dipolo, para la ion-dipolo, etc. Entre más masa tengamos, mayor interacción va a haber entre las especies designadas. Vemos ahora los últimos tipos de fuerzas, el cuarto tipo de fuerza, que es la fuerza ion-dipolo inducido, donde ocurre algo interesante entre un catión y una especie no polar. En el caso del catión, o bueno, puede ser un anión también y una especie no polar, al tener un ion en presencia de una sustancia que es no polar, ese catión tiene la capacidad de atraer electrones. Entonces, este catión empieza a entrar en contacto con las moléculas y la fuerza de atracción del catión hace que los electrones de esta molécula se vayan para este extremo negativo. Y luego, por consiguiente, queda un extremo positivo de la molécula. Se le llama ion dipolo, se le llama dipolo inducido porque el catión es el que está generando que haya un dipolo. Si el catión no estuviera ahí, no tendríamos esa separación de cargas. Entonces, el catión induce una separación de tipo dipolo. Por eso lo llamamos dipolo inducido. Esto ocurre entonces entre cationes y sustancias no polares. Y también podemos observar algo similar, pero con dipolos. Entonces, existen las fuerzas dipolo-dipolo inducido. Nuevamente, el dipolo tiene una capacidad con un extremo positivo de atraer los electrones de una molécula vecina y inducir una formación de un dipolo. Nuevamente, este tipo de interacciones pues no son las más fuertes, pero ciertamente son más fuertes que las fuerzas de dispersión, que son las más bajas. Ahora vamos al final a hacer una pequeña escala de cuál es el orden de fortaleza de este tipo de interacciones. Pero bueno, aquí entonces vemos que se puede inducir un dipolo si tenemos presencia de un ion o si tenemos presencia de una especie con polaridad, con un dipolo. Ok, chicos, hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo es entonces la fuerza ion-dipolo inducida? ¿Es entre un catión o puede ser también un anión? Puede ser también un anión. Lo más común es un catión, pero puede ser también un anión. El anión lo que va a hacer es lo contrario. El anión va a repeler a los electrones hacia un extremo de la molécula. Entonces, igual induce un movimiento de electrones, pero es el movimiento contrario que hace el catión. Pero perfectamente podemos inducir dipolos con un anión, no hay problema. Entonces, Igual. ¿es un catión? Ajá. Ajá, perdón. No, tranquila. Es un catión con una molécula no polar. Exacto. Una especie más bien. Un catión o un anión con una molécula no polar. Y también podemos tenerlo con el dipolo. En el caso del dipolo,
el extremo positivo está induciendo ahí un dipolo, pero también lo puede hacer el extremo negativo. No hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, estas fuerzas no son de lo más intensas. Entonces, realmente no son a veces ni siquiera lo suficientemente fuertes como para que se mezclen las sustancias. Podríamos tener una sustancia polar como el agua con una sustancia no polar como el aceite. Puede que se dé algún tipo de interacción, por ejemplo, dipolo inducido, pero esa interacción no va a ser lo suficientemente fuerte como para que las sustancias se mezclen entre sí. Entonces, realmente seguimos hablando de que estos son algunos tipos de interacciones débiles. En el caso de los cationes y los aniones, pues la mayor parte de los cationes y los aniones no son solubles, no se mezclan con sustancias no polares. Entonces, también ahí hay una interacción, se forma cierta fuerza intermolecular, pero no va a ser lo suficientemente fuerte en la mayoría de los casos como para generar una mezcla completa entre esas especies. ¿Hay más preguntas, chicos? La 5 es con una molécula polar y una no polar. Una no polar, exactamente. Ok. Ok, chicos. Vimos entonces hasta este punto cinco tipos de fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Vamos a recapitular. Dipolo, dipolo, ion dipolo, dispersión, ion dipolo inducido y dipolo, dipolo inducido. Todas estas fuerzas intermoleculares van a depender de algunos aspectos importantes también, no solo del tipo de interacción, sino que hay tres, por lo menos, factores adicionales que también sirven para identificar qué tan fuerte va a ser una interacción. El primero de ellos ya lo mencionamos, es la masa. Como les decía, la masa se aplica sobre todo para moléculas con dispersión, pero realmente se aplican también para todas las fuerzas intermoleculares. Entonces, aquí podemos ver en la parte de arriba un ejemplo de este caso. Ahí tenemos el punto de ebullición, boiling significa ebullición, y vemos cómo el punto de ebullición puede incrementarse con la masa atómica de una molécula, la masa molecular. Ahí tenemos estas sustancias que son metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano y octano. Ustedes todavía no han visto orgánica, pero todas estas son compuestos orgánicos y la única diferencia es que conforme vamos moviéndonos de izquierda a derecha, vamos agregando un átomo de carbono a la molécula. Entonces el metano tiene un átomo de carbono, el etano tiene 2, el propano tiene 3, el butano tiene 4 y así vamos hasta llegar al octano. Que vemos que conforme vamos aumentando la cantidad de átomos de carbono, aumenta también la masa molecular y vemos un aumento en los puntos de ebullición. El metano es el que tiene el menor punto, con menos 164 grados centígrados. Eso definitivamente va a ser un gas a temperatura ambiente. Para que lo tengamos líquido, imagínense, solamente para que lo tengamos líquido, es que eso es lo que implica. Para tenerlo líquido necesitamos una temperatura de menos 164 grados. O sea, así de pocas son las interacciones intermoleculares que hay en esa especie. Y así vamos subiendo, y llegamos hasta el octano. El octano y el heptano, lo podemos ver ahí, son especies que a estado ambiente, ¿verdad? Por encima de los 25 grados, bueno, no han alcanzado su punto de ebullición. Entonces se encuentran como líquidos. Por ejemplo, el hexano es un líquido, el heptano es un líquido, el octano es un líquido. Por ahí el hexano se utiliza mucho como disolvente orgánico y el octano está relacionado con la gasolina, por ejemplo. Entonces, esas sustancias son líquidos, mientras que entre menos átomos de carbono tenga, pues menos interacción hay de fuerzas intermoleculares y menor capacidad tienen esas moléculas de mantenerse juntas. Y tenemos el otro gráfico que ya lo explicamos, que era el gráfico de halógenos, diatómicos versus gases nobles. Entonces, eso ya lo explicamos, vimos que conforme aumenta la masa, también aumentan las fuerzas intermoleculares y vamos a ir pasando desde gases como el difluor y el dicloro hasta llegar a especies como el yodo sólido. Este es el primer aspecto a considerar. Luego, tenemos la polaridad de las moléculas. Hemos venido hablando de polaridad, de moléculas polares.
Pero también tenemos que hacer la salvedad de que hay moléculas que son más polares que otras. Entonces, entre mayor sea la polaridad, bueno, mayor también va a ser entonces la fuerza intermolecular que va a estar uniendo de tipo dipolo-dipolo. Observamos el caso de propano, éter dimetílico, acetaldehído y acetonitrilo. Nuevamente, estos son moléculas orgánicas, pero ahí tenemos las fórmulas químicas para cada caso. En el caso del propano, vean que es una especie que solamente tiene átomos de carbono y de hidrógeno. Ya hemos discutido que esas dos especies tienen electronegatividades muy cercanas, entonces ahí no hay separación de cargas. El propano es una molécula no polar. Cuando agregamos un átomo de oxígeno, por ejemplo en el éter dimetílico, agregamos un poquito más de polaridad. Sin embargo, tampoco es algo excesivo lo que agregamos de polaridad. Eso lo podemos ver en el punto de ebullición, por ejemplo. Vean que el punto de ebullición aumenta de 231 Kelvin a 248 Kelvin. Entonces, realmente es un incremento bastante pequeño de punto de ebullición. Podemos decir ahí hay unos 17 puntos, ¿verdad? De grado Kelvin de diferencia entre cada especie. ¿A qué se debe ese pequeño aumento? Bueno, primeramente obedece a un aumento en la masa. Vemos que el propano tiene una menor masa que el éter dietílico. Entonces, tenemos un aumento de masa. Por otro lado, recuerden que este símbolo, mu, se utiliza para representar el momento dipolar. Entonces, entre mayor sea este valor de mu, quiere decir que las cargas negativas y positivas están más separadas. Entonces, de punto 1, prácticamente no hay separación de cargas. Pasamos a 1.3, que ya hay una separación de carga por lo menos considerable. Ese átomo de oxígeno es más electronegativo, entonces va a atraer la densidad electrónica hacia sí mismo. Entonces ahí tenemos un poquito más de momento dipolar. El punto de ebullición, entonces ese aumento responde a los aumentos de masa y de polaridad. ¿Qué pasa si tenemos el acetaldehído? Observen que aquí en el acetaldehído el átomo de oxígeno está en un extremo de la molécula. Entonces ya es diferente a que esté en el centro. La separación de las cargas va mucho más dirigida hacia un extremo, no va tan dirigida hacia el centro. Entonces eso hace que haya una mayor separación de cargas. Entonces vemos que realmente la masa es inclusive menor que la del éter dimetílico, pero como el aumento de momento dipolar es bastante significativo, entonces el aumento en el punto de ebullición también es muy importante. Entonces la polaridad es una variable que tiene más efecto que la masa, en este caso. Por lo menos en el caso de momentos dipolares. Y nos vamos con una molécula que es el acetonitrilo, que tiene un átomo de nitrógeno muy electronegativo, completamente en un extremo de la molécula, y tenemos a los átomos de nitrógeno completamente en el otro. Entonces ya aquí hay una separación de cargas completa. Aquí, ¿por qué no hay separación de cargas completa en el acetaldehído? Porque por aquí tenemos un átomo de nitrógeno, que también tiene una pequeña carga positiva. Entonces, este extremo del acetaldehído no es completamente negativo. Sin embargo, en el acetonitrilo, si ya este extremo, lo que llamábamos la colita negativa, es completamente negativo. Entonces hay una separación de carga directa entre un extremo y otro. El momento dipolar aumenta bastante, 3.9, y eso nos aumenta mucho más el punto de ebullición. Entonces, entre mayor polaridad tengamos en las moléculas, bueno, mayores serán las fuerzas intermoleculares y mayores van a ser los puntos de ebullición y los puntos de fusión. Para que refresquemos un poco, les traigo lo que habíamos visto cuando hablamos de momentos dipolares. Esto lo vimos en la presentación de enlace químico, en la primera presentación de la unidad 8. Habíamos hablado de moléculas polares, habíamos hablado de moléculas no polares. ¿Cómo determinábamos si una molécula es polar o no? Nos fijábamos en dos cosas. ¿Cuál es la ubicación de los átomos electronegativos y cuál es la forma que tiene la molécula? Si el átomo electronegativo está ubicado en una posición donde todos los electrones se van hacia él en un solo sector de la molécula, entonces vamos a tener polaridad. Eso puede ser en el centro, puede ser en los extremos, indiferentemente. Eso depende del tipo de molécula que tengamos. ¿Cómo sabemos que tenemos una molécula no polar? O un caso como el del propano, que vimos anteriormente, donde tenemos enlaces
que son enlaces no polares, ahí no hay ningún tipo de división de carga, o una molécula donde los momentos dipolares se cancelen. En ese caso, por ejemplo, en el dióxido de carbono, tenemos 2 átomos de oxígeno a los extremos y los electrones se dividen equitativamente entre esos 2 átomos de oxígeno. Entonces ahí no va a haber ninguna separación de cargas. Eso también sería una molécula no polar. Entonces, refresquen eso, chicos, también repásenlo un poco para que no nos vayamos con dudas ahí de momento dipolar. Igual, la idea también es hacer un poquito de práctica para identificar moléculas polares y diferenciarlas de moléculas no polares. Ok, por aquí, chicos, ¿vamos bien? ¿Sí recuerdan bien esto de momento dipolar? ¿Estamos bien? Sí. Sí, estamos vivos todavía. Obvio. Ahí bien, chicos. Ok. Seguimos entonces. Hablamos de masa, hablamos de polaridad. Vamos a hablar también de forma, de la forma de la molécula. Eso también implica una afectación sobre las fuerzas intermoleculares. Ahí vamos a comparar 2 moléculas. Tenemos una molécula que se llama N-pentano. El N-pentano tiene 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno. Y lo vamos a comparar con el neopentano, que tiene la misma cantidad de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno. Son compuestos distintos porque tienen una forma distinta. Observen que el pentano es una molécula lineal, más estirada, mientras que el neopentano es una molécula que está como enrollada. Los átomos de carbono están formando como un círculo. Ya eso ustedes lo van a ver en orgánica, porque hay ciertas formas de pentano que son estiradas, porque hay ciertas formas de pentano que son un poco más circulares. Pero bueno, el detalle ahí es que la forma que tiene la molécula también afecta las fuerzas intermoleculares. Van a ser mayores en el caso del N-pentano, como podemos ver ahí con el punto de ebullición mayor, 309.4. ¿Por qué son mayores? Porque la molécula lineal, al estar estirada, tiene una mayor área superficial. Entonces, básicamente, esa molécula va a tocar en más puntos a la molécula vecina. Entonces, entre más se toquen, bueno, mayor interacción hay entre las mismas. Entonces, el N-pentano genera mayores fuerzas intermoleculares que el neopentano. Porque el neopentano, al ser circular, bueno, no hay tanta área de contacto. Es mucho más pequeña, sería solamente este sector de aquí, mientras que vemos que aquí esta molécula de pentano, bueno, tiene toda una sección de interacción, ahí espalda con espalda entre esas 2 moléculas. Entonces, una mayor área superficial también se traduce en mayores fuerzas intermoleculares. Entonces, entre más largas sean las moléculas, también mayor fuerza intermolecular vamos a ver. Eso no lo vamos a ver aplicado tanto a compuestos inorgánicos, pero sí les va a servir mucho para orgánica, porque esto ayuda a explicar muchas características también de los compuestos orgánicos. Okay. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Soy muy callado, chicos. Están muy cansados ya. Yo sé que ya va a terminar el semestre, pero nos queda todavía una semanita. Es más, sigo viendo baja la asistencia hoy también. Ok. Vamos con el último tipo de fuerza intermolecular, que son las fuerzas de puentes de hidrógeno. Quiero que observen este gráfico que tenemos representado aquí en la pantalla. Y quiero que nos centremos principalmente primero en la línea morada. La línea morada tiene compuestos hidrogenados de elementos del grupo 14. Entonces ahí tenemos carbono con 4 hidrógenos, silicio con 4 hidrógenos, germanio con 4 hidrógenos y estaño con 4 hidrógenos. Vemos una tendencia de aumento en lo que sería el punto de ebullición. Entonces, ¿quién me puede explicar por qué vemos un aumento ahí en esa tendencia de punto de ebullición? ¿Por qué va aumentando conforme pasamos
de carbono a silicio, germanio y estaño. A ver, chicos. Nadie. Bueno, No se oye, padre. No sería por la masa, no estoy bateando. no está bateando, la masa es correcto. Es por la masa. Al pasar de carbono a silicio, lógicamente tenemos un incremento de masa igual de silicio a germanio y germanio a estaño. Entonces vemos que conforme aumenta la masa de la especie, aumenta el punto de ebullición. Muy bien. Eso es el comportamiento normal que nosotros esperaríamos en los puntos de ebullición. Sin embargo, observen que si aplicamos este mismo razonamiento a el grupo 15, el grupo 16 y el grupo 17, no se comporta de la misma manera. Vemos que la primera especie, en vez de ser la que tiene el menor punto de ebullición, tiene el mayor punto de ebullición. Y por mucho. Es un aumento muy significativo ahí en esos casos con respecto a las demás especies. Entonces, ahí ocurre algo interesante con esas especies con oxígeno, con flúor y con nitrógeno, con esos tres elementos en específico, algo que no ocurre con el carbono. Y es un tipo de interacción especial que le llamamos puentes de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno son los causantes de que estas especies tengan puntos de ebullición muy altos porque estos puentes de hidrógeno son una interacción muy fuerte entre moléculas bipolares. Y las vamos a ver como una subcategoría de una interacción dipolo-dipolo. Es decir, es un tipo de interacción dipolo-dipolo y lo vamos a ver en moléculas que tienen interacciones dipolo-dipolo. Y se van a formar en moléculas que tengan primero átomos de hidrógeno y que además de tener átomos de hidrógeno tengan alguno de esos tres átomos, nitrógeno, oxígeno o flúor. Y la interacción siempre se va a dar entre un átomo de hidrógeno y un átomo de esos tres especies electronegativas. Aquí tenemos representado a la derecha cómo se ven los puentes de hidrógeno en una molécula como lo es el agua. Entonces aquí en la molécula del agua vemos que el hidrógeno está interaccionando, primero aquí tenemos una molécula central de agua, vemos que el hidrógeno, la parte positiva, interacciona con el átomo negativo de otra molécula de agua. Y ahí, con estas líneas azules, vamos a representar la formación de un puente de hidrógeno. Se llama puente porque el átomo de hidrógeno es literalmente un puente entre este átomo de oxígeno y este átomo de oxígeno. Entonces el hidrógeno es un puente que conecta ahora a esos dos átomos. Por eso se le llama puentes de hidrógeno. Y una sola molécula de agua puede formar varias interacciones de puentes de hidrógeno. Vean que aquí hacia arriba forma una, aquí hacia abajo forma otra. Por acá, en la parte de abajo, viene otra molécula y forma una interacción adicional, por otro lado. Entonces, tenemos varias interacciones de tipo puente de hidrógeno ocurriendo a la vez. Entre más interacciones de puentes de hidrógeno tengamos, lógicamente, mayor va a ser las fuerzas intermoleculares. Y estas fuerzas son especialmente fuertes debido a que aquí esta interacción entre el átomo electronegativo de oxígeno y un átomo electropositivo de hidrógeno, pues es también muy intensa. Entonces ahí va a haber mucha atracción de por medio. Eso sí, recuerden que solamente lo podemos observar entre hidrógeno y alguna de esas tres especies, oxígeno, nitrógeno y flúor. ¿Por qué esas especies? Se pueden estar preguntando. Hay dos motivos. Primero, porque son especies altamente electronegativas. Entonces, tienen tendencia a interaccionar con secciones positivas de las moléculas y resulta que los hidrógenos siempre están con cargas muy positivas. Entonces, hay una interacción muy fácil que se da entre estas especies. Y el segundo motivo por el cual se forman puentes de hidrógeno solamente con esos tres átomos es por el tamaño de esos tres átomos. Esos tres átomos, oxígeno, nitrógeno y flúor, son de los átomos más pequeños de la tabla periódica. Entonces,
unir esas especies pequeñas con un puente de hidrógeno es muy efectivo. Si los átomos fueran más grandes, bueno, ya no es tan fácil unir esos dos átomos tan grandes con un puente chiquitito, porque el átomo de hidrógeno también es pequeño. Entonces, ahí la clave es que estas especies tienen tamaños pequeños. Otro detalle importante que está relacionado con su electronegatividad es que todas estas especies, oxígeno, nitrógeno y flúor, tienen pares libres de electrones. Entonces, de hecho, la interacción directa en el puente de hidrógeno se da entre el átomo de hidrógeno y los pares libres de las especies correspondientes. Entonces, realmente ahí el átomo de hidrógeno está interaccionando directamente con los pares libres que tienen los átomos de oxígeno. Entonces, tamaño pequeño de las especies, pares libres y también electronegatividad. Esos son los tres factores que hacen posibles los puentes de hidrógeno entre oxígeno, nitrógeno y flúor. Ahora por ahí tenemos representado la interacción para varias moléculas de este tipo. Por ejemplo, esta es la interacción con el agua. Tenemos también la interacción para el flúor, un átomo de flúor, aquí interacciona con un átomo de hidrógeno. El amoníaco, tenemos también un átomo de amoníaco, un átomo de nitrógeno, perdón, con hidrógeno. Por aquí tenemos, no tiene que ser la misma molécula. Aquí tenemos amoníaco con agua, forman puentes de hidrógeno. Y por aquí tenemos agua también con amoníaco, pueden formar puentes de hidrógeno. Entonces, no es necesario que sea la misma molécula. Podemos tener diferentes moléculas. La única petición o el único requisito es que uno tiene que tener átomos de hidrógeno, otro tiene que tener algún átomo electronegativo y el puente que se hace solamente puede ser entre nitrógeno, oxígeno o flúor con un átomo de hidrógeno de por medio. Esas son las condiciones. Profe, ¿podría repetir los factores, por favor? Claro. En el caso de los factores, tenemos tres ahí que mencionar que son importantes. Primero, electronegatividad. Estos tres átomos, oxígeno, flúor y nitrógeno, se encuentran en la parte superior derecha de la tabla periódica, entonces son de los más electronegativos. Eso lo que genera es que la molécula, cuando tiene estos átomos, tiene una densidad de carga, ¿verdad? Una separación de carga muy negativa de ese lado, porque esos átomos atraen los electrones con mucha facilidad. Entonces, un sector muy negativo, como el átomo electronegativo, y un sector muy positivo, como el hidrógeno, que el hidrógeno prácticamente le cede sus electrones a todo el mundo, entonces va a formar fácilmente una interacción semielectrostática. Ese primer punto. Luego, un segundo punto es el tamaño de las especies. Este tipo de interacción se ve favorecido por tamaños pequeños en los átomos. Y si recordamos propiedades periódicas también de los átomos más pequeños de la tabla, tenemos oxígeno, nitrógeno y flúor. Como son pequeños y el átomo de hidrógeno es pequeño, básicamente pueden hacer una interacción sencilla porque son del mismo tamaño o de un tamaño muy similar. Sin embargo, si los átomos que queremos conectar con el puente de hidrógeno son muy grandes, entonces no nos va a servir porque vamos a tener dos partículas muy grandes conectadas por un puente pequeñito. Entonces eso más bien lo que me puede generar es mucha repulsión entre las moléculas y no se va a generar una interacción fuerte. Entonces, el tamaño pequeño del oxígeno, el flúor y el nitrógeno también ayuda a la formación de puentes de hidrógeno. Y en tercer lugar, tenemos la presencia de pares libres, que de hecho lo vemos aquí muy claramente representado en estas moléculas. El átomo de hidrógeno interacciona directamente con el par libre de electrones que tiene el átomo electronegativo. Entonces ahí vemos que el hidrógeno interacciona con el par libre del oxígeno o el par libre del flúor o el par libre del nitrógeno. Por eso es que el carbono, a pesar de que el carbono es un átomo pequeño, podríamos formar un puente, podríamos pensarlo, pero no podemos formar puente porque el átomo de carbono no tiene pares libres. Entonces solamente oxígeno, nitrógeno y flúor. Lógicamente podemos pensar en el neón, que también es pequeño, pero ya neón es un ganol y no se quiere mezclar con nadie. Entonces nos quedamos con esas tres especies nada más. Esos son los factores. Muchísimas gracias, profe. Claro, con gusto. Ok.
Otro detalle muy interesante de los puentes de hidrógeno está relacionado con la densidad que tiene el agua. En la próxima clase vamos a hablar con un poco más de detalles sobre propiedades del agua, que también es un factor que vamos a discutir como parte de este tema. Pero vamos a empezar hablando un poquito hoy de una propiedad muy interesante que tiene el agua, que es la densidad del agua, y que está relacionada con los puentes de hidrógeno. Hay un detalle con el agua que es compartido casi que solamente por el agua. Cuando hablamos de densidad, generalmente un sólido de una sustancia siempre es más denso que su forma líquida. Tiene sentido, porque entre más sólido, bueno, si pasamos al estado sólido, lógicamente las partículas se van a agrupar más, la red es más ordenada y entonces va a haber más materia por volumen. Entonces la densidad va a aumentar. No sé si me entienden la idea, ¿verdad? Del aumento de densidad de sólido a líquido. Como en el sólido básicamente tenemos las partículas más apelotadas, más agrupadas, entonces tenemos más masa en el mismo volumen, porque el volumen de un sólido no cambia cuando se convierte en un líquido. Entonces, vamos a tener una mayor cantidad de materia agrupada en el caso del sólido. Entonces, eso se cumple para la mayor cantidad de las sustancias, que el sólido es más denso que el líquido. Sin embargo, en el agua, eso no ocurre por los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son una fuerza de interacción tan grande que cuando el líquido va a pasar a formar un sólido, prefiere formar una red menos ordenada que perder los puentes de hidrógeno. Entonces, con tal de no perder los puentes de hidrógeno, el agua forma una red que tal vez no es el empaquetamiento más efectivo, sino que deja muchos espacios vacíos. Vean que esto que está aquí en el recuadro es el empaquetamiento que tiene el agua en forma sólida, como hielo. Entonces, si lo comparamos con los sólidos que vimos en otros casos, que eran aquellos cubos con un montón de esferas, todo pelotado en un solo espacio, vemos que el sólido del agua, el hielo, tiene, bueno, relativamente muchos espacios libres entre la molécula. Y eso es porque no quiere perder esa interacción que tenemos de puentes de hidrógeno. Entonces, para no perderla, él busca una manera de acomodarse que no es tan empaquetada. De hecho, no sé si ustedes sabían que los copos de nieve, los copos de hielo, acá es que no tenemos, ¿verdad? Entonces nos perdemos de esa experiencia, pero realmente si tomamos un copo de nieve en un microscopio, lo que vamos a ver es una estructura como esta. Es una estructura muy, 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 muy ordenada, pero es porque tenemos este tipo de capas a la hora de hacer la formación. Entonces, ese tipo de capa también le da la forma a los copos de nieve. Ahora, ¿por qué es tan importante este factor? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, la implicación básica de esto es que como el agua es entonces más densa que el hielo flota en el agua. Entonces, ¿se les ocurre algún motivo por el cual es importante que el hielo flote y que sea menos denso que el agua? Algo que se les ocurre, no sé. Más allá de que flote en el fresco. La densidad, ¿La qué, perdón, Javier? la densidad, Se le cortó un poco ahí, Javier, no lo escuché. la densidad No, no sé, se le corta, Javier. Póngamelo en el chat. A ver, ¿qué se le ocurre, chicos? es la densidad. No sé si ya me escucha bien o no. La La densidad. densidad. Sí, es la densidad, pero lo que quiero es que me digan si se les ocurre un motivo por el cual esto es importante, porque yo les voy a decir de entrada, eso es una de las cosas más importantes que existen, el hecho de que el hielo sea menos denso que el agua, pero quiero ver si alguno de ustedes tiene alguna idea de por qué esto podría ser importante. Ya de glaciares. Los glaciares es un detalle importante, por ahí nos vamos acercando. Los glaciares es un detalle importante. ¿Y por qué los glaciares?
Bueno, los glaciares es la respuesta correcta, pero es parte de la respuesta correcta. En realidad, la importancia de esto es que si el hielo fuera más denso que el agua, todos los cuerpos de agua se congelarían durante los periodos de invierno. Y como el hielo sería más pesado que el agua, entonces se congelarían desde el fondo hacia arriba. Entonces, si el agua se congelara desde el fondo hacia arriba, eso implicaría que cada invierno todas las especies que viven en los cuerpos de agua fríos morirían, porque entonces el agua se congelaría desde abajo y todo lo que esté dentro del agua se congela. Pero no sé si ustedes han visto documentales, por ejemplo, de zonas como Alaska o la Antártida, lugares donde tenemos temperaturas muy frías todo el año. Realmente lo que observamos es que lo único que se congela en los cuerpos de agua es la capa superior. Por debajo de la capa superior, la vida marina y la vida acuática sigue manifestándose. De hecho, muchos animales están adaptados para poder pescar en el hielo. Por ejemplo, los osos polares, o inclusive podemos hablar de las morsas, o inclusive algunos tipos de leones marinos o pingüinos, inclusive. Por ejemplo, los osos polares tienen garras especializadas para poder romper el hielo y pescar en el hielo durante las épocas más frías. Las morsas utilizan los colmillos para poder romper el hielo y poder pescar durante las épocas más frías. Como solo se congela la capa superior, todo el cuerpo de agua llega a un punto en el que queda protegido. Ya cuando se congela la superficie, no pasa nada más, la temperatura disminuye, sí, pero nunca se congela todo el cuerpo de agua. Entonces, el hecho de que el agua es la única sustancia química donde el sólido es menos denso que el líquido, es lo que permite mantener básicamente la vida en el planeta durante los periodos más fríos. De no ser así, todos los cuerpos de agua se congelarían durante las épocas más frías. Inclusive, bueno, en los lugares más fríos tendríamos un periodo completo de congelamiento y eso afectaría también completamente la temperatura alrededor del globo terráqueo. Entonces, básicamente, es solo esta propiedad del agua permite la vida en el planeta. Y el agua tiene otro montón de propiedades que permiten mantener la vida en el planeta. Esto es solamente uno de los motivos por los cuales nosotros no podríamos vivir sin el agua, o si el agua no tuviera las propiedades químicas que tiene. Entonces, por eso es tan importante este factor de la densidad, que el hielo sea menos denso que el agua, para que entonces pueda flotar y mantenerse. Eso también se relaciona entonces con los glaciares, porque los glaciares flotan, ¿verdad? Entonces, eso permite mantener el glaciar, que básicamente el glaciar es un reservorio que permite mantener controlada la temperatura de los cuerpos de agua. Si no estuvieran los glaciares, entonces el agua podría subir mucho de temperatura y eso también tendría repercusiones a lo largo de todo el planeta. Recuerden que todo el agua del planeta se recircula. Entonces, los glaciares permiten mantener fría también el agua, mantener la temperatura hasta cierto punto y esa agua se distribuye a lo largo de todo el planeta. Ok, no sé si les queda duda con ese factor, chicos. No, pero la verdad es que está claro. Perfecto. Y con esto llegamos a este cuadrito que va a ser su resumen de fuerzas intermoleculares. Entonces ahí tenemos los principales tipos de fuerzas intermoleculares, cómo las clasificamos y también tenemos este esquema que nos va a permitir diferenciar una de otra. Y también en la parte de abajo vean que tenemos una escala de intensidad creciente. Entonces aquí podemos ver cuáles son las más débiles, cuáles son las más fuertes. Entonces este esquema les va a ayudar mucho para que ustedes se ordenen con términos de este tipo de especies. Empezamos por preguntarnos si en una disolución que tenemos o en una especie que tengamos, existen iones presentes. Si tenemos iones, quiere decir que vamos a tener cargas eléctricas. Entonces, nos vamos a ir del lado de las interacciones de fuerzas electrostáticas, que sería la línea verde, la primera línea verde que tenemos ahí. Luego tenemos la línea roja, que serían las interacciones de Van der Waals, básicamente. Podemos analizar primero el lado de fuerzas electrostáticas. Ahí nos indican que si hay moléculas polares de por medio, entonces es una fuerza ion-dipolo, porque tenemos un ion y una molécula polar con dipolos. Si no tenemos fuerzas ion-dipolo de por medio, entonces se trata de un enlace iónico.
como los que ya hemos discutido. Entonces ahí vean que ya no hablamos tanto de una fuerza intermolecular, sino que hablamos directamente de un enlace iónico, que es lo que se forma entre dos iones. Y vemos que las fuerzas más intensas son directamente las de los enlaces iónicos, en todo caso. Eso también ya lo habíamos discutido cuando hablábamos de enlaces químicos. Ahora, si tenemos entonces un ion y un dipolo, bueno, es ion-dipolo. Por ejemplo, ahí tenemos cloruro de sodio disuelto en agua, cualquier proceso de hidratación. Vámonos por el lado de la no polaridad. Si no tenemos iones de por medio, ahí podemos tener moléculas polares o no polares. Si hay moléculas no polares solamente, nos vamos a la fuerza más débil, que son las fuerzas de dispersión. Si tenemos moléculas polares, pero que no tienen nitrógeno, oxígeno o flúor, ni átomos de hidrógeno, entonces tenemos fuerzas dipolo-dipolo nada más. Pero recuerden que si tenemos nitrógeno, oxígeno o flúor, podemos tener entonces enlaces de puentes de hidrógeno, como ahí. Tenemos NH3 o tenemos el metanol CH3OH. Las dos que son fuerzas de Van der Waals como tal son dispersión y dipolo-dipolo. Aunque también podemos clasificar el enlace de hidrógeno como una fuerza de Van der Waals porque es una subcategoría de las fuerzas dipolo-dipolo. Y luego tenemos las fuerzas electrostáticas. Básicamente, entre más electrostática sea la interacción, entre más separación de cargas tengamos, bueno, más fuerte va a ser entonces la interacción que estamos observando. Y las más débiles son entonces las fuerzas de dispersión. Ok. ¿Dudas ahí con ese esquema, chicos? No, profe. Okay. Para que se den una idea, chicos, los que están trabajando con el libro, esto es el capítulo 11 del libro Chang. Y de ahí nos entraría nada más las secciones 1.1, 1.2 y 1.3. Ya la sección, a partir de la sección 1.4 para adelante, no lo vamos a evaluar en el curso. 1.1 y 1.2 es lo que discutimos en la clase de hoy. Entonces nos queda nada más la sección 1.3 para la próxima semana, que es hablar un poquito más de propiedades del agua. Y yo creo que podríamos inclusive empezar a aprovechar el espacio del próximo jueves para trabajar prácticas de fuerzas intermoleculares y un poquito de enlace químico. Ok, chicos, ¿tienen dudas de lo que discutimos hoy? Profe, ¿ya con eso se terminan todos los temas o todavía falta algo? Nos queda lo del jueves, que es también propiedad. Ah, ok, perfecto. Nos queda lo del jueves. Pero sí, básicamente ya con eso terminaríamos. Entonces, Y práctica, ¿eso más o menos cuándo podría mandarse? O sea, práctica para practicar para el examen, sí. Ok, ya tengo ahí la práctica de enlace, que las tengo que mandar. Ahora en la tarde se las envío. La intermolecular la puedo traer para el jueves. Yo creo que el jueves les podría mandar ya práctica de fuerzas intermoleculares. Este capítulo es muy teórico. Es muy teórico. Entonces lo que tenemos que reforzar es bastante la parte teórica. Lo que les recomiendo, chicos, es que hagamos lo siguiente. Vamos a dejar la clase por aquí, pero sí les voy a recomendar que vayan al libro y lean el capítulo en el libro para que se den una idea un poco más sólida, ¿verdad? De los conceptos que vimos hoy. Hay algunas cosas que pueden parecer un poco abstractas, entonces leer el libro es una manera de ir redondeando los conocimientos que tenemos. Entonces, vayan al libro, trabajen y lean bien lo del libro, y el jueves terminamos de ver la parte de agua que nos queda, que es súper corto, y hacemos bastante ejercicio de esta parte de fuerzas intermoleculares, pero ya después de que ustedes hayan interiorizado un poco más los conceptos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces vamos a dejar por acá la clase. Ahora, chicos, nada más un recordatorio.
Recuerden que está disponible, chicos, en este momento en el aula virtual las evaluaciones de desempeño docente. No sé si ya las hicieron en los otros cursos, pero es muy importante que las hagan, independientemente que sea el curso de química o los demás cursos. Es importante que ustedes hagan la evaluación de desempeño docente. Es el espacio que tienen ustedes para poder